Hola a todos. Por lo general, a los suelos los llamamos grava, arena, limo o arcilla, dependiendo del tamaño de partículas que predominan en el suelo. Estos tamaños varían en un intervalo amplio y por lo general se les representa con estos símbolos: grava con G, arena con S, limo con M y arcilla con C. Para describir los suelos por su tamaño de partícula, varias organizaciones han desarrollado límites de separación. Esta tabla nos muestra los límites desarrollados por el MIT, por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por la AASHTO y por el sistema SUX. En la actualidad, el sistema unificado, es decir, el sistema SUX, es aceptado casi universalmente y ha sido adoptado por la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, es decir, la ASTM. En este gráfico podemos observar la diferencia entre los límites. Entonces, tal como nos indica esta tabla, las arcillas se definen generalmente como partículas menores a 0.002 milímetros. Debemos resaltar que se clasifican como arcilla por su tamaño, no por su composición, ya que no son necesariamente minerales de arcilla. De hecho, las arcillas y los minerales arcillosos constituyen el componente principal de los suelos. Es por eso que la comprensión de las arcillas es importante desde el punto de vista de la ingeniería, ya que juegan un papel importante en la transmisión del agua en el suelo y sobre todo porque algunos minerales se expanden significativamente cuando se exponen al agua. Aquí podemos observar cómo se contrae el suelo arcilloso cuando se seca, y en esta otra imagen vemos lo que ocurre con el pavimento cuando no se considera esta propiedad en el suelo. Sabiendo esto, es necesario reconocer que la presencia de minerales arcillosos en el suelo tiene una gran influencia en sus propiedades. Cuando hay humedad, el comportamiento del suelo cambiará enormemente a medida que aumente el contenido de arcilla mineral. Los minerales arcillosos más importantes son la kaolinita, la ilita y la montmorillonita. Esta es la más expansiva de las tres. No estudiaremos a profundidad estas arcillas, pero es para que las tengan registradas. Ahora sí, pasemos a ver lo que es el análisis mecánico del suelo. El análisis mecánico o granulométrico se refiere a la determinación de la cantidad en porcentaje de los diversos tamaños de las partículas que constituyen el suelo. Generalmente se utilizan dos métodos para encontrar la distribución de tamaños: el tamizado, para clasificar partículas gruesas, y el hidrómetro, para finos. El tamizado se emplea para tamaños de partículas mayores a 0.075 milímetros de diámetro. Este primer análisis consiste en agitar la muestra de suelo a través de un conjunto de tamices que tienen aberturas más pequeñas progresivamente. Los números estándar de tamiz y los tamaños de las aberturas los tenemos en esta tabla. Entonces, primero debemos secar la muestra de suelo en el horno, aproximadamente unos 20 kilogramos. Luego, por cuarteos, separar aproximadamente 2 kilogramos y romper todos sus grumos en pequeñas partículas. Este dispositivo es un agitador, el cual se emplea para la realización de la prueba en el laboratorio. Aquí se agita el suelo a través de una pila de tamices. El que va arriba tiene las aberturas más grandes y va disminuyendo progresivamente, siendo el tamiz número 200 el más pequeño que se debe utilizar. Luego, en el fondo, se coloca una bandeja. Entonces, después de agitar el suelo, se determina la masa retenida en cada tamiz. Ahora, cuando analizamos suelos cohesivos, romper los bloques en partículas resulta complicado. En este caso, el suelo se puede mezclar con agua para formar una mezcla y luego se lava a través de los tamices. Las porciones retenidas en cada tamiz se recogen por separado y se secan al horno antes de medir la cantidad recogida en cada uno de ellos. Luego, para el cálculo, iniciamos el procedimiento determinando la masa de suelo retenido en cada tamiz, desde el superior hasta el último, es decir, más en el tamiz 1, más en el tamiz 2 y así sucesivamente, incluida la masa en la bandeja. Con estos valores determinamos la masa total del suelo, sumando todos y cada uno de ellos. Después, calculamos la masa acumulada de suelo retenida por encima de cada tamiz. Esto quiere decir que si queremos saber la masa acumulada retenida por el tamiz I, sería esta expresión: masa 1 más masa 2 más todos los tamices incluidos lo del tamiz I. O sea que si yo quiero saber la masa acumulada retenida por el tamiz 3, sumaría las masas retenidas por el tamiz 1, el tamiz 2 y el tamiz 3. Ahora bien, si esta viene a ser la masa acumulada de suelo retenida, ¿cuál vendría a ser la masa de suelo que pasa por el tamiz I? ¿Sí? Vendría a ser la diferencia entre la suma total y la masa acumulada de suelo retenida por ese tamiz. Y ya por último nos faltaría calcular el porcentaje de suelo que pasa por el tamiz I, o lo que vendría a ser lo mismo, el porcentaje de material más fino que este tamiz.
En este caso estamos considerando el porcentaje de suelo. Aquí arriba hemos considerado la masa de suelo más fina que pasa por ese tamiz. ¿Sí? Entonces el porcentaje quedaría expresado de esta manera. Ahora bien, una vez que tenemos todos estos datos, los cálculos los representamos en papel de gráfico semilogarítmico con el porcentaje más fino como la ordenada con escala aritmética y el tamaño de la abertura del tamiz como la abscisa con escala logarítmica. Este gráfico se conoce como curva de distribución del tamaño de partícula del suelo o simplemente como curva granulométrica del suelo. Luego, con el desarrollo de ejercicios, veremos cómo se grafica esta curva granulométrica. Ahora veamos el segundo método para encontrar la distribución de tamaños, el análisis de hidrómetro. Este análisis se emplea para tamaños de partículas con diámetros menores a 0.075 milímetros y se basa en el principio de sedimentación. Esta prueba implica mezclar una pequeña cantidad de suelo en agua, formando una suspensión y observar cómo ésta se va asentando con el tiempo. Cuando una muestra de suelo se dispersa en agua, las partículas se depositan a diferentes velocidades en función de su forma, tamaño y peso. Lógicamente, las partículas más grandes se asentarán rápidamente, seguidas de partículas más pequeñas. Ahora, cuando introducimos el hidrómetro en la suspensión, este se hundirá hasta que la fuerza de flotación sea suficiente para equilibrar su peso. La longitud del hidrómetro que se proyecta sobre la suspensión está en función de la densidad, por lo que es posible calibrar el hidrómetro para leer la densidad de la suspensión en diferentes momentos. La calibración de este dispositivo se ve afectada por la temperatura y la gravedad específica de los sólidos en suspensión. Por lo general, esta prueba se realiza tomando una pequeña cantidad de suelo seco de grano fino, aproximadamente 50 gramos, y mezclándola completamente con agua destilada para formar una pasta. Esta pasta la colocamos en una probeta de sedimentación de 1 litro y le agregamos agua destilada para llegar al nivel de la marca de 1 litro. Tapamos y agitamos la probeta repetidamente. Si disponemos de un dispositivo que la pueda mantener a temperatura constante, sería ideal colocarlo ahí. Luego introducimos el hidrómetro en la probeta y simultáneamente ponemos en marcha un cronómetro. El valor de L va a cambiar con el tiempo y sus valores en función de la lectura del hidrómetro los podemos encontrar en esta tabla. Recordemos que esta lectura se hace en la base del menisco que se forma, como podemos observar aquí. ¿Sí? No es en la parte de arriba, sino en la base. Ahora, por simplicidad, suponemos que todas las partículas de suelo son esferas y que su velocidad puede ser expresada por la ley de Stokes. A partir de esta ecuación, asumiendo valores y reemplazando con otras expresiones, podemos deducir esta otra ecuación, donde tenemos distancia sobre tiempo, es decir, la velocidad dentro de esta raíz. El diámetro d de la partícula en el tiempo t en minutos, lo podemos calcular a partir de esta ecuación. ¿Sí? Ahora veamos que el coeficiente k está en función de estos dos valores, la viscosidad del fluido y la gravedad específica del suelo. Aquí entonces se introduce un concepto nuevo, el cual es gravedad específica de los suelos. La gravedad específica, G sub E o G sub S por sus siglas en inglés, es la relación que existe entre la densidad del suelo y la densidad del agua. La mayoría de los minerales tienen una gravedad específica entre 2.6 a 2.9. Ahora bien, en muchos casos, los resultados del tamizado y del análisis del hidrómetro se combinan en un gráfico como este. Cuando se combinan estos resultados, generalmente se produce una discontinuidad en el intervalo donde se superponen. Esta discontinuidad se debe a que las partículas del suelo son generalmente de forma irregular. El análisis por tamiz da las dimensiones intermedias de una partícula, mientras que el análisis del hidrómetro da el diámetro de una esfera equivalente que se asentaría al mismo ritmo que la partícula del suelo. De todos modos, los porcentajes de grava, arena, limo y arcilla presentes en el suelo los podemos obtener a partir de esta curva. Por ejemplo, de acuerdo con el sistema SUX, este suelo tiene 0% de grava, ya que no hay partículas mayores a 4.75 milímetros. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 5, 4.75 más o menos por aquí. Observamos que no hay partículas, por lo tanto, grava 0%. Luego, para arena, corresponden las partículas con un tamaño de 0.075 milímetros a 4.75. Observamos que 4.75 corresponde prácticamente el 100%. Mientras que a 0.075 le corresponde aproximadamente el 62%, ¿no? Considerando que 0.075 esté más o menos por aquí. Entonces, si aquí se está marcando el 62%, quiere decir que el 62% es lo que está pasando a través de ese tamiz.
¿sí? Por lo tanto, 100 menos 62, es decir, 38%, es lo que está reteniendo. Eso quiere decir que lo que se retiene es mayor a 0.075 milímetros. Por eso, de arena tenemos un 38%. Y como ya hemos dicho, lo que pasa es el 62%, por lo tanto eso corresponde al porcentaje de finos, es decir, limo y arcilla. Eso quiere decir que para este suelo, el 62% de sus partículas tiene un diámetro menor a 0.075 milímetros. Ahora, a partir de la curva granulométrica, también podemos determinar otros tres parámetros básicos que nos ayudan a clasificarlo granularmente. El primero de ellos sería el tamaño efectivo, es decir, el D sub 10. Este parámetro es el diámetro correspondiente a un 10% más fino que pasa. ¿Sí? Ubicamos el 10% más fino en la curva, trazamos la horizontal y donde intersecta, ese vendría a ser el diámetro de este parámetro. El tamaño efectivo de un suelo granular es una buena medida para estimar la conductividad hidráulica y el drenaje a través del suelo. Por ejemplo, si el D sub 10 es igual a 0.6 milímetros, más o menos ubicado por aquí, entonces se sabe que muy pocos granos del suelo estarán comprendidos en el rango de limo o arcilla, por lo tanto el suelo sería una arena o una grava. Otro parámetro que tenemos es el coeficiente de uniformidad. Este parámetro se utiliza para evaluar la uniformidad del tamaño de las partículas de un suelo y queda expresado por esta relación, el D60 sobre el D10. Aquí D60 corresponde al 60% más fino que pasa, mientras que el D sub 10 ya sabemos que corresponde al tamaño efectivo. Si este valor es menor a 3, consideramos que es un suelo muy uniforme. Y el siguiente factor vendría a ser el coeficiente de gradación. Es un indicador del equilibrio relativo que existe entre los diferentes rangos de tamaño de partículas del suelo. Aquí tenemos el D sub 30, que corresponde al 30% más fino que pasa, el D sub 60 que ya lo hemos hallado y el D sub 10 que también lo podemos encontrar aquí como tamaño efectivo. Entonces, estableciendo esta relación, podemos encontrar el coeficiente de gradación. Y aquí también podemos decir que la curva granulométrica muestra, además de todo lo ya mencionado, la distribución de varios tamaños de partículas. En este gráfico podemos observar tres curvas. La curva 1 representa un tipo de suelo en el que la mayoría de los granos son del mismo tamaño y a este tipo de suelo se le llama pobremente clasificado. La curva 2 representa un suelo en el que el tamaño de las partículas está distribuido en un amplio rango. Este tipo de suelo se denomina bien clasificado. Además, un suelo puede tener una combinación de dos o más fracciones uniformemente gradadas. La curva 3 representa este tipo de suelo que se denomina brecha clasificada. En los siguientes videos estaré desarrollando problemas referentes a este tema, explicando numéricamente estos conceptos teóricos para reforzar su comprensión. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo y más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte el video si te sirvió, déjanos un comentario si tienes alguna duda con respecto a este video o comunícate con nosotros a Facebook, el enlace lo encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.